Muy buenas, bienvenidos a esta lección en donde estaremos hablando sobre lo que es algoritmos. Un algoritmo, como podemos ver, dice que es un conjunto de pasos o instrucciones finitas para llegar a la solución de un determinado problema. ¿Qué quiere decir esto? Que un algoritmo tiene un inicio y un fin. Es un conjunto de pasos, los algoritmos. Aquí vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Dice, me pide hacer un programa, hacer un algoritmo para llegar a la parada de buses desde que te despiertas, ¿ok? Entonces, como es un conjunto de pasos, vamos a describir esos pasos. El primero es levantarse, el segundo paso sería en este caso bañarse, el tercero sería cambiarse, el cuarto sería, después de cambiarnos, asumimos que salir de casa, y el quinto y último paso es terminar, llegar a la parada de buses. Miremos algo aquí. Es un conjunto de pasos, dice que son finitos, entonces aquí lo tenemos, hacer un algoritmo para llegar a la parada de buses desde que te despiertas. Necesariamente los algoritmos el número de pasos definidos pueden ser muchos, aquí no solo pueden ser estos, podríamos describirlo más: me levanto, me desvisto, me voy al baño, camino hacia el baño, eh, me ducho, me restriego, en fin, puedo desglosarlo en muchos pasos. Aquí lo estamos haciendo algo sencillo, pero siempre tiene su fin. Me levanté y llegué a la parada de buses y eso conllevó una serie de pasos, ¿ok? Entonces, sí, eso es lo que es un algoritmo. También puede decirse que un algoritmo, por ejemplo, es una receta de cocina. Son pasos que yo voy a seguir, relacionándolo con eso, ¿verdad? Tenemos también que los algoritmos tienen que cumplir un conjunto de características, que aquí las tenemos. Características de los algoritmos. Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo es un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, tenemos que no me puedo duchar sin antes levantarme, ¿verdad? O no puedo salir sin antes cambiarme. Entonces, tiene que ser preciso. Un algoritmo debe estar definido. Si sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días yo, dándolo en el ejemplo anterior, todos los días yo debo llegar al mismo resultado, ¿va? O sea, llegar a la parada de buses, sea los pasos que haya realizado. Como tercero, dice que un algoritmo debe ser finito. El algoritmo se debe determinar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Lo que vimos, planteamos un algoritmo, hacerlo desde que despierto hasta que llego a la parada de buses. Es en el ejemplo anterior. Y también dice que un algoritmo debe ser legible. El texto que lo describe debe ser claro, tal que permita ordenarlo y leerlo fácilmente, ¿ok? Entonces los algoritmos deben ser legibles, que se entienda lo que se está haciendo, los conjuntos de pasos o instrucciones deben ser legibles. También tenemos que un algoritmo se debe definir en tres pasos, ¿ok? Que son las entradas, los procesos y las salidas. Y dando un ejemplo, tenemos aquí que el algoritmo de receta de cocina se tendrá la entrada, que son los ingredientes, utensilios que utilizamos, el proceso, que es la elaboración de la receta en la cocina, y la salida, la terminación ya del plato. Entonces aquí solucionamos un problema, ¿verdad? Solucionamos un problema del cual es llegar a hacer una receta y el resultado final es el plato o la comida. Esto de las entradas, proceso y salida lo vamos a ver en la siguiente lección cuando miremos las variables y cómo influye esto en PSI y qué es entradas, procesos y salidas y cómo utilizarlos. También vamos a ver que nosotros vamos a utilizar un tipo de algoritmo, pero vamos a ver dos tipos de algoritmos, los cuales el primero es el pseudocódigo. Cuando empecemos a utilizar PSeInt, vamos a ver que PSeInt es un pseudolenguaje, que es la combinación del lenguaje natural con cualquier lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir esto? La combinación de palabras naturales del español o de cualquier otro idioma y en este caso del español y cualquier otra combinación con
algún lenguaje de programación y su sintaxis, que una sintaxis es la forma en que está escrito y que se utiliza el lenguaje de programación. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que es un pseudocódigo que suma dos números enteros. Como también podemos ver, un algoritmo tiene un nombre, tiene un inicio, tiene un fin, y vamos a ver más adelante en la siguiente lección las variables, qué son y para qué me sirven. También tenemos que aquí este es un algoritmo, ¿ok? La combinación de palabras de un lenguaje, o sea, el lenguaje en español, y también alguna combinación de algún lenguaje de programación. ¿Qué es la sintaxis? ¿Cómo se utiliza? Que podemos ver, tenemos un proceso, se leen los números, que esto lo vamos a ver más adelante, y cómo se estructura mis entradas y mi proceso y mi salida. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y también tenemos el flujograma u ordinograma. Este es un conjunto de instrucciones o de pasos, ¿ok? Que tiene un inicio, tiene un final y tiene un resultado. Acá, o la solución del problema, que sería la suma de los dos números ingresados. También tenemos el flujograma u ordinograma. Un flujograma, también denominado diagrama de flujo o ordinograma, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implica un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Es un algoritmo que está representado por figuras, un conjunto de pasos también representado por figuras, que cada una de estas figuras es un símbolo que representa algo, y esto es lo que es un flujograma en PSeInt. Vamos a ver que se va a trabajar con pseudocódigo. PSeInt es como que estuviéramos trabajando con pseudocódigo, pero nos genera el flujograma de nuestro pseudocódigo, ¿verdad? Para poder también ver lo que es esto, recuerden que nos vamos a PSeInt, es un pseudolenguaje y se trabaja con pseudocódigo, no con flujograma. Entonces vamos a enfocarnos más en los pseudocódigos, pero vamos a hacer la muestra de lo que es un flujograma, que son representaciones gráficas de instrucciones. Esto es todo por esta lección, los espero en la siguiente.